Muy bien, nuevamente acá en Fundamentos Media, desde el estudio de medios modernos. Hoy nos encontramos en este episodio que la verdad es una reliquia y en esta ocasión pues me encuentro nuevamente con don Carlos Urbizo, que se ha vuelto un muy buen amigo de Fundamentos Media. Realmente el episodio es un homenaje al libro, es un homenaje a la obra que usted nos compartió con ese trabajo que usted desarrolló, don Carlos. Muchas gracias por estar acá, bienvenido. No, muchas gracias a ti, Gustavo. Me alegro mucho de estar aquí en este podcast. Yo creo que esta es la vía moderna de comunicarse con muchísima gente porque pues televisión está perdiendo un poco de vigencia y televisión tiende a ser un poquito más de espectáculo que otra cosa, ¿verdad? Y aquí en estos podcasts de ustedes y de muchos otros son conversaciones que se dirigen al pueblo en una forma un poquito más natural, sin mucho teatro, sino que aquí estamos platicando, ¿verdad? Y me alegro muchísimo de que les haya gustado este libro, que lo escribí hace más de 20 años, pero no tenía valor de publicarlo porque es un compromiso bastante grande cuando uno escribe. Ahí está, no es que el viento se llevó las palabras, pero no tenía valor de hacerlo hasta que me encontré con un periodista que ha escrito más de 20 libros allá en Miami, y cuando él vio el borrador me dice: chico, esto hay que publicarlo ya, dice, para toda Latinoamérica. Se entusiasmó muchísimo, así como ustedes, ¿verdad? Así que me alegro mucho de haber tenido esta oportunidad ahorita. Buenísimo, y la verdad que pues entrando en el tema, don Carlos, pues el título del libro de pronto pareciera como un mensaje que se ha escuchado múltiples veces en nuestra sociedad como un estereotipo, por así decirlo, un estereotipo idealista. La realidad es de que si nos damos la tarea de leer lo que es un libro bien corto, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que son bien lógicas de nuestro país, que no se ocupa 200 años de estudio como para entender de que en un párrafo de 4 oraciones se puede entender lo que está trabando la democracia, el avance regulatorio, el avance cultural de nuestra sociedad. Y en ese aspecto, pues, ¿verdad? Usted también lo menciona, lo que hemos hecho como nación y como gobierno ha fracasado abismal y deplorablemente. Y eso se puede mostrar con hechos observables, ¿verdad? ¿Cuál es el retrato real de Honduras hoy? Los números que usted considera que todo hondureño debería conocer. ¿En qué sentido? En El perfil de el Honduras. sentido de perfil. Ajá. El perfil de Honduras es algo deprimente, ¿verdad? Es una tragedia para el pueblo hondureño estar en la condición que está. Y la tragedia más grande es que tiene más de 200 años de estar en esa situación. El pueblo hondureño nunca ha conocido lo que es bienestar. Dormir bien, levantarse tranquilo, ir a su trabajo cómodamente, ¿verdad? Comer durante el día, muebles, todas las cosas que ayudan a que la vida sea cómoda y que sea digna también. Y el pueblo hondureño desde 1821 ha venido sufriendo, ya no bajo la corona, ya no bajo un rey lejano, sino que un presidente cercano, porque como dijo, y lo dijo en el libro yo, Marcel Dance, que es un autor francés que escribió sobre Honduras, y lo criticaron porque fue bastante crudo en algunas ocasiones. Yo lo conocí, felizmente. Él dice, es que estos países, dice, no se independizaron, se descolonizaron. ¿Qué quiere decir eso? Ok, que votaron una corona, pero todas las demás, el fondo de cómo funcionaba la sociedad y la economía y la política continúa exactamente igual. Bueno, una exageración, ¿verdad?, de escritor. Sigue bastante parecida como era. Y nos engañamos un poquito, Gustavo, porque televisor, celular, aviones, esto y el otro. Y entonces eso nos oscurece un poquito el panorama, ¿verdad? En el sentido que podemos llegar a creer, principalmente aquellos que vivimos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, de que estamos en el primer mundo. Y, óigame, eso, la realidad no se mide por eso, la realidad se mide por, usted me pide un perfil de Honduras. Bueno, como decimos, 70 o 75% de pobreza. Es el país más pobre de Latinoamérica continental. A veces nos consuela Haití, ese es el Caribe, pero hablamos del continente, ¿verdad? Nos peleamos el 15º lugar con Nicaragua. Yo le tocó a aquel, ahora me tocó a mí, ¿verdad? Entonces tenemos un grado de desempleo horrible que está ligado con la pobreza. En Honduras hay un poquito más de 7 millones de personas que podrían trabajar. Están en edad de trabajo, 15 años para arriba. ¿Cuántos trabajan? 4 millones. Hay 3 millones de hondureños
que no tienen nada que hacer, que quisieran hacer cualquier cosa a cualquier precio. Y digo eso porque el salario mínimo es alrededor de 14, 15 mil lempiras, pero el salario promedio es de 9.000 lempiras. ¿Cómo puede matemáticamente ser un promedio inferior al mínimo? Imposible. Entonces hay que analizar qué es lo que pasa. El 80% de los patronos no pagan el salario mínimo. No lo pagan porque sean mezquinos, que sean jodidos, esto y lo otro. No lo pagan porque no tienen capacidad de pago. Un pequeño taller de carpintería, una sastrería, un restaurante que no sea esto de cadena, etcétera, etcétera, simplemente no puede. Le dice, yo te pago 5.000 lempiras y no puedo más. No hace, ok, se va. Alguien va a venir y lo va a aceptar porque necesita trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación de desempleo horrible, un nivel de educación que llega hasta el 5º grado aproximadamente. ¿Cuánto se puede producir con unas personas que tienen 5º grado de escolaridad? Muy poco. Violencia, corrupción, no digamos. Desde el principio, Valle hablaba de corrupción en el tiempo de la corona. Y decía que una riqueza, dice, fortuna, que no está, dice, viciada, es decir, por corrupción, atesta, dice, a la economía, el trabajo, la iniciativa e invención de quien la produce. Hace 200 y pico de años, ¿verdad? Entonces, tenemos todos estos atrasos. A veces, repito, San Pedro Sula, Tegucigalpa, la Ceiba tal vez no lo nota mucho, pero ahí está. Ese es el perfil trágico de la población hondureña. Solamente no había colocado aquí, este es el libro, para que puedan ver, Transformación Cultural. Ese es el título. Un libro muy pequeñito, pero que tiene una densidad muy valiosa, que vale la pena que conozcamos como locales y como centroamericanos que somos, ¿verdad? Y mencionaba muchas realidades de nuestro país y es una narrativa en la que si no nos damos cuenta de la posición privilegiada en la que estamos en este momento, entonces simplemente no estamos entendiendo cómo es que funciona el mundo, porque es que, a ver, más bajo ya no podemos caer, es la realidad, más bajo ya no podemos caer. Lo que podemos hacer es seguir cavando el hoyo más bajo si queremos, pero esto representa una gran oportunidad para una transformación cultural. Porque cuando está abajo, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Empezar a rascar para irse para arriba, ¿va? No tiene de otra que seguir luchando en esa posición. Por lo cual siento que es una posición privilegiada como sociedad de darle vuelta a la historia. Pero bueno, usted define algo que es bien importante que entendamos, que es cultura. Y no es como arte o música, sino como el conjunto de valores y actitudes que una sociedad le inculca a sus miembros. ¿Por qué es eso lo que determina si un país sale adelante o se queda atrás? ¿Y cuál de los rasgos culturales que frenan a Honduras considera el más dañino? El más dañino, la falta de confianza. De acuerdo con las encuestas que se han hecho, y principalmente el Latino Barómetro, ¿verdad? Que es internacional y mide todos los países en la misma fecha con las mismas preguntas. El 86% de los hondureños dijeron que no confiaban en los demás. Y cuando le preguntan, ¿y en la familia? Tampoco. Entonces, cuando no hay confianza, no se puede construir nada, ni siquiera el hogar. Todos desconfiamos de los demás. Y una proporción tan grande que entonces no permite que seamos socios para algo, porque estoy pensando si me va a joder o no. Sí, exactamente. No, y esa es es que tener socios es bien difícil. Sí, y se lo van a inculcar. No te dejes, le dicen. Exacto, sí. Y cada vez que, fíjate que estuve hablando con fulano de tal y me dijo, tené cuidado, que aquí, que allá. Y le cuentan a uno de todas las cosas negativas. Lamentablemente, por eso es que digo yo que nosotros no somos una nación con una comunidad de principios y valores. Somos un archipiélago. Un archipiélago es una infinidad de islas y eso somos nosotros. Cada grupo velando por su interés. Porque el ambiente, el entorno así lo ha creado y no se puede salir de ahí. Si yo comienzo a confiar, de repente me va a ir mal. Porque yo confío, pero el otro no desconfía, entonces se va a ver cómo se adelanta a mí en alguna forma. Eso es un problema bastante grande. Y hablando de transformación cultural, yo sé que el título parece un poquito académico, idealista, pero realista, ¿verdad? Pero no se significa, digo yo en verso, música y pintura, a los valores. ¿Cómo me criaron a mí?
¿verdad? Bueno, que hay que servir a todos los demás, hay que ser respetuoso como los demás, y creo que cuento la historia ahí. Todo el mundo era respetado, don fulano, el que vendía la leña, era don Juan, vendía la leña, muy bien don Juan, y el premio que nos daba era que nos permitía andar en su caballo a dar una vuelta a la cuadra, ¿verdad? Por haber vendido la leña. Entonces, todo el mundo era un personaje. Yo quedo impresionado todavía, 82 años después, de cómo era la comunidad en La Ceiba, ¿verdad? Había un grado de confianza inmensamente grande, pero eso se ha perdido. Y no solo aquí, lo que pasa es que aquí en mayor proporción, oiga, aquí hay cáncer también, como lo hay en partes del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la proporción que tiene? La proporción de esto. Eso es lo que se nos olvida, porque muchas veces queremos terminar una discusión diciendo, ah, si eso sucede en todo el mundo. No, 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 un momentito, pero veamos nuestro mundo. Y ahí es donde el macho votó a Genaro. Así que la confianza es uno de esos valores importantísimos que nosotros no tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con transformación cultural? Todo lo que existe es por la acción de alguien. Y yo cómo actúo, de acuerdo con la forma que tengo de pensar. Entonces, si no me gusta lo que estoy viendo y no nos debe gustar lo que yo acabo de describir como perfil de Honduras, entonces tengo que cambiar de actuar. ¿Y cómo cambio de actuar? Cambiando la forma de pensar. Eso es transformación cultural. Y eso es importante porque, pues, o sea, la transformación no es que sucede de la noche a la mañana, ¿va? O sea, hay que saber valorar esos intangibles de la transformación que ignoramos, porque nos afanamos mucho con la película ya completa, pero no queremos armar la película. Y precisamente el factor confianza es fundamental para que esas ideas frágiles, porque todas las ideas son frágiles, esas fragilidades se vayan endureciendo con una cultura y con una actitud de apoyo o de construcción sobre ella y no en el detrimento de la crítica que daña la iniciativa. Y comparto que la confianza es sin duda una de las tristes narrativas que tenemos en nuestro país por muchos casos que empiezan con aquella cuestión súper buena, pero que se terminan dañando por la confianza. Es que yo he tenido casos en que parientes me dicen que no confían en los demás. Así que yo creo esa encuesta porque lo he vivido, porque me han llegado a veces a buscar casi de juez, ¿verdad? Y alguna vez que se va a alguien y queda el otro, es que mira, ese me quiere fregar así, 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 que no sé qué. Es una tragedia para mí que eso suceda y levantar eso va a ser un esfuerzo bastante grande porque muchas otras cosas tienen que ir cambiando también. Y nosotros de mi generación ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos cómodos como estamos, porque voy a cambiar yo algo que no me afecta, más bien me beneficia. No hay razón, ¿verdad? Entonces, los jóvenes tienen que dejar de ser apáticos, indiferentes y tener confianza que pueden lograr algo. Porque la desconfianza no solo es que me va a hacer el otro, que no va a cumplir, etcétera, etcétera, sino que es perder cierta esperanza de que yo puedo cambiar las cosas. Y desde luego, yo solo no las puedo cambiar, pero con un gran número de personas que piensen como yo y que decidimos que vamos a cambiar las cosas, sí se puede lograr. Y esos son los jóvenes. El nuevo libro que estoy escribiendo está dedicado a mis nietos y a los que nacieron del 2000 para acá. Los otros ya son casi irredimibles. Se acomodaron al sistema, ¿verdad? Entonces, los que están inquietos, los que están frustrados ahorita, inclusive indignados, porque, bueno, nacieron aquí, pero ¿y ahora qué hago aquí? Digo, ni aun que tenga un título universitario de solución ahora, pues no encuentro trabajo y tengo que ir a trabajar a un call center, tengo que andar en un taxi o algo por el estilo, porque no hay un sistema que me apoya en lo que yo he hecho. Y entonces me frustro, me vuelvo criminal o me voy. O me quedo ahí en la casa que me mantenga pues mi mamá y mi papá mientras pueda. Y esperando que las situaciones políticas que de alguna forma se transformen, ¿verdad? A veces muchos Pero es que no son a transformar sola. Eso estoy yo absolutamente y plenamente convencido después de tantos tiempos de estudiar esto. Yo tengo más de 40 años de estudiar Honduras. Todos los días leo algo que tiene que ver con naciones, no países, con naciones como Honduras.
Y los viejos no van a ser agentes de cambio, van a ser los jóvenes que pongan presión para que las cosas sean distintas y que los jóvenes que se integran no se acomoden, porque esos jóvenes son jóvenes viejos, son jóvenes pero actúan igual que los viejos, con las mañas que tienen, las malas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser los jóvenes que están afuera, donde hay una población inmensamente grande de jóvenes, como usted, ¿verdad? Aunque nació antes del 2000, pero lo vamos a lo va a meter. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pues la verdad que pues usted también dentro del mismo libro hace usted desafía tanto la izquierda como la derecha. Y es que en Honduras no ha fracasado el capitalismo porque nunca ha existido. Tampoco el socialismo. Lo que tenemos es mercantilismo heredado de 500 años de colonia. Entonces, ¿qué significa eso en términos concretos y cómo funciona esta argolla que mantiene el sistema? Que, pues, aquí la verdad que el término argolla es ampliamente popular en cómo hoy funcionan los grupos de poder, ¿verdad? Pero existe. Sí. Existe. ¿Qué quiere decir argolla? Un pequeño grupo, difícil, para algunos imposible de penetrar. Entonces, la argolla existe para ese grupo fortalecerse y a veces tener interacción con otros grupos para fortalecerse mutuamente, ¿verdad? Y eso es lo que hay que romper. Y el mercantilismo, que fue lo que heredamos nosotros de España, que no es culpar a España, porque desde que se descolonizó Honduras y Centroamérica, pudimos hacer las cosas distintas, como planteaba Valle, como planteaba Ramón Rosa. O sea, que no nos falta conocimiento, ni análisis de lo que está sucediendo. Ramón Rosa, hace 150 años, escribió claramente sobre el sistema político, ¿verdad? Dice, de nada sirve, dice que los maestros de escuela le enseñen a los niños, dice que tienen derechos y que tienen deberes, etcétera, etcétera. Sí, cuando crecen, hacen una segunda, dice, aplicación de todo lo que les enseña la dictadura y el abuso de poder, etcétera, etcétera. O sea, hace 150 años ya se conocía. Entonces, ¿cómo romper eso? No ha querido. En 1876, después de Ramón Rosa, vino aquí Marco Aurelio Soto, ¿verdad?, a introducir la reforma liberal, separar la iglesia del Estado, escuela normal de varones y de señoritas para entrenar al maestro, telégrafo, correo. Todo eso lo hizo Marco Aurelio Soto en 1876, ¿verdad? O sea que había pasado casi 60 y pico de años y no había reaccionado. El Estado de Honduras, más o menos organizado, comienza entonces, pero se acabó porque los demás que estaban acostumbrados al sistema anterior quisieron seguir aprovechándolo, ¿verdad? Así que no nos ha faltado ese conocimiento. ¿Y cómo romper la argolla? Es el problema. Yo digo, ¿no hemos tenido capitalismo? No. Miren, existen tres tipos de capitalismo. Capitalismo de Estado, capitalismo, digo, a la Singapur, que no vamos a poder copiar nunca a Singapur, ni a China comunista que está en ese proceso. Capitalismo de libre mercado, Estados Unidos, Europa, y capitalismo de amigotes, que es una versión del mercantilismo. ¿Con quién hace negocios y promueve algunas ideas? Una argolla, con su argolla y con una argolla por acá, otra por allá. Entonces, estos amigotes son los que se siguen beneficiando del sistema. Yo no soy amigote de ese grupo o ningún grupo, estoy por fuera. Estoy fuera. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Es a través de la presión que los jóvenes pueden hacer para que el sistema político cambie. ¿Por qué? La política y la economía son dos caras de la misma moneda. Pero el punto de arranque, ¿cuál es? El político. Porque vivimos y trabajamos, ¿de acuerdo con qué? Con las leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los políticos. Entonces, esa es la causa que tenemos nosotros que ir a irrumpir ahí. Digo, los jóvenes. Yo estoy tratando de alentar a los jóvenes de que lo hagan y que tengan confianza, ¿verdad? Y sé que es una tarea muy difícil, pero sé también que no es imposible. Cuando usted ve que hay un grupo aquí de, dicen, 40% de gente que no vota, por ejemplo, ahí hay un capital grandísimo que se puede aprovechar. Y la mayoría de ese 40% son jóvenes. Creo que en ese caso vale la pena también, bueno, reconocer que en Centroamérica está ahí un bono demográfico a favor. Y yo creo que hay algunos países que han entendido mejor que otros el potenciar eso. Puntualmente el análisis que usted hace en el libro, Honduras con Costa Rica y Honduras, son la misma geografía,
comparten la misma historia colonial, recursos naturales similares, pero sus resultados son radicalmente distintos. Entonces, ¿qué decisiones culturales, institucionales o políticas tomó Costa Rica que Honduras no tomó? ¿Y qué nos dice eso sobre lo que todavía podemos hacer? Sí. Bueno, le voy a decir una cuestión, sin desmeritar Costa Rica, está mucho mejor que Honduras, tal vez mejor que en todo Centroamérica, pero no sigue siendo un modelo exactamente. Si usted va y Claramente que no. va a ver muchas cosas tercermundistas todavía. Claramente, sigue siendo un país latinoamericano, estamos claros. Tiene una concentración de riqueza increíblemente grande, tan grande o más que la de Honduras, Correcto. de Brasil. Sí. Es horrible, pero está mejor. Ahora, ¿Qué hizo? Sí. En 1948, don Pepe Figueres dirigió una rebelión y comenzó un nuevo país con poca gente, porque todavía Costa Rica yo creo que no llega ni a 5 millones de personas. Sí. Y nosotros, más, creo. Sí. Y nosotros andamos alrededor de 9 millones y algunos dicen que 10 millones. Así es. Entonces, no es lo mismo criar una familia de 3 hijos que una de 6. También. Por una parte. Muy importante la aclaración, sí. Claro. De acuerdo. Ok, entonces deshicieron el ejército y eso quitó una amenaza de una fuerza que puede intervenir en cualquier momento. Y de hecho, en el 48, bueno, se deshace del ejército, pero tiene una policía tan grande y tan armada como un ejército, pero no actúa como ejército porque la función de una policía es distinta a la función de un ejército. Y aquí es donde se equivocan, creyendo que con estas policías militares de orden público se va a resolver el problema. No, y muy claro, la policía está para mantener el orden y asegurarse de que las leyes se cumplen y que haya paz y convivencia. Los militares están entrenados para matar, para atacar, para defenderse, pero al mismo tiempo, en la medida que puedan, atacar nuevamente. Son dos mentalidades completamente distintas, ¿verdad? Entonces, Costa Rica se deshace de eso. Nosotros seguimos con ejército. Y vea usted, estoy hablando del 48 en Costa Rica. Ya en el 57 se da el primer, 56, el primer golpe de Estado en Honduras. 6 años después de que Costa Rica hizo aquello. Costa Rica no pudo seguir el modelo de golpe de Estado que se volvió bastante popular en Latinoamérica. Golpe de Estado, golpe de Estado. Fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Entonces, Costa Rica también invirtió en su gente. Gente preparada, oiga, pero cuando usted tiene una compañía como Intel que llega ahí hace no sé cuántos años y contrata 5,000 profesionales. ¿Y un solo clubazo? La transacción que acaba de suceder con Heineken. Heineken adquirió la cervecería histórica más fuerte de Costa Rica, la corporación FIFCO. Fue adquirida por Heineken Alemania por un monto de más de $3.500 millones. La transacción más grande registrada en Centroamérica hasta el momento. Sí. Cosa que también lo veo con muy buenos ojos porque se empieza a verse como normal tener este tipo de negocios y empresas que pueden ser adquiridas por grandes corporaciones y lograr este tipo de transacciones en nuestra región. Creo que se ocupan más de esas. Y creo que Costa Rica ha sabido aprovechar ciertos momentos en la historia para llegar a donde ha llegado, ¿verdad? Honduras igual también no queda atrás, pero sí creo que los mismos valores culturales han mermado la capacidad nuestra de poder también crear o desarrollar ese tipo de historias como la que recientemente acabamos de compartir con la cervecería de FIFCO, pues. Hay mucho todavía que hacer, pero lo importante es comenzar con algo. Y Costa Rica comenzó en el 48 con eso y comenzó a hacer algunas cosas bien y fueron capitalizando sobre eso. Nosotros no hemos, cuando hablan aquí, lo que necesitamos es un plan Marshall. Porque la gente se olvida de que el plan Marshall consistía en reconstruir Europa. ¿Qué va usted a reconstruir en Honduras? Nada, no hay nada que reconstruir. El otro día estaba en un programa y estaba una persona ahí quejándose como muchas porque se ha vuelto un cliché, algo que tan trillado que ya no tiene valor. Es que aquí, dice, cada vez que viene un presidente cambia las cosas y que no sé qué y que no sé cuántas cosas. Bueno, aparte de que aquí no venimos a aplaudir a nadie, le digo, ¿qué presidente querría usted que fuera presidente nuevamente en Honduras? Y la misma pregunta le hago a usted. Y mire, 90% le va a decir que ninguno. ¿Qué huella dejaron algunos? Algunos, pues tal vez una creencia de una cosa o la otra. Y le digo, después dígame usted, ¿qué programa quiere usted que siga de los que se han hecho en Honduras? ¿Cuál? Mencióname uno. No pudo. Muy difícil. No, sí. No hubo. Cuando algo bueno se hace, continúa. Al grado que aún los que compiten por el cargo de presidente dicen, y si ustedes me eligen, yo voy a continuar con esto y lo voy a mejorar. Eso no existe en Honduras porque no hay. Díganme uno. Póngase un ejemplo tan sencillo.
Hay 13.500 escuelas que necesitan reparación y remodelación. Todo el tiempo ve usted fotografías de niños en el suelo. Hace 3 días vi uno en el periódico. Hay 3.500 escuelas unidocentes. ¿Qué quiere decir? Un maestro para varios grados, ¿verdad? Bueno, te viene un presidente, no tiene que pensar mucho qué hacer. A partir de hoy tomo posesión y a partir de hoy se comienzan a reconstruir, a remodelar y reparar y asignar cuadrillas de mantenimiento para las escuelas. Bueno, termina sus 4 años y logró hacer 6.223. El que viene, ¿qué va a decir? Y yo voy a continuar con ese plan. Y no solo eso, voy a agregar esto, el otro. No lo ha hecho. Salud. Óigame, salud es el problema más fácil de resolver. ¿Sabe por qué? Porque se trata de adquirir nada más. Hospitales, constrúyalos. Doctores, contrátelos. Enfermeras, contrátelos. Medicinas, cómprelos. Equipo, cómprelo. ¿Qué más necesita? Ahora, educación. Eso no es fácil. Ahí hay una tarea muy grande, pero hay que comenzarla y hay experiencia en el mundo que podríamos nosotros aprovechar para hacerlo. No hay tal cosa. ¿Ha escuchado usted un plan para mejorar las escuelas? ¿Para mejorar la salud? No, solo que la gente necesita esto y el otro. Óigame, eso son palabras al viento, pura retórica, puro manipulación, pues, demagogia. Analizando un poco lo que mencionaba también, fíjese que, bueno, he tenido la oportunidad de organizar otro tipo de eventos en la ciudad. Hay un evento que nosotros organizamos que es el TEDx, este evento TED, que mundialmente es una plataforma muy reconocida, que reúne grandes líderes que comparten ideas, y nosotros hacemos un evento que se llama TEDx San Pedro Sula, que inicialmente inició como TEDx Río de Piedras. Y fíjese que, curiosamente, la charla que más impacto ha tenido, que hemos creado nosotros en nuestro evento, fíjese que se titula El poder de las palabras y es desarrollado por la licenciada, la licenciada creo que es Verónica Troches. Verónica Troches, ella, no sé si sigue, pero creo que ella sigue promocionando y sigue de manera entusiasta promoviendo el programa de valores. ¿Ok? Esa charla tuvo 1.4 millones de vistas en YouTube, en el canal de TEDx oficial. Usted lo puede ir a buscar, ¿sí? ¿Qué valores cree usted que necesitamos nosotros para...? Porque si, por ejemplo, tenemos esta narrativa, esta señora que compartió esta idea, que es una idea tangible, es un programa que existe. Y si mucha gente lo consume y lo asimila, entonces, ¿qué es lo que nosotros como sociedad ocupamos valorar para crecer nuestros alrededores y para que el progreso se palpe en los diferentes sectores? Mire, son una serie inicialmente de virtudes como seres humanos que tenemos nosotros que desarrollar. Yo ahí en el libro, lo puedo mostrar si quieren, tengo lo que llamo la pirámide de la prosperidad, ¿verdad? Aquí tengo yo una demostración en qué depende la prosperidad ampliamente entendida. Mire, aquí está. Esta pirámide tiene una base que si logramos esta base, lo demás va a suceder. Y esa base se construye en el hogar. Y es el primer reto que tenemos grandísimo, porque el hogar hondureño está muy débil y vulnerable. Ese es el problema. Creo que algo así como 1/3 de los hogares son dirigidos por una persona, un papá o una mamá. Entonces ahí comienza usted con una debilidad muy fuerte que nosotros como sociedad tenemos que apoyar para ver cómo lo fortalecemos. Entonces usted dice que los valores son muchísimos. Honestidad, integridad, lealtad, valentía. Valentía nos hace falta porque pasamos intimidados. Nosotros vivimos bajo el miedo. Lamentablemente, tenemos miedo a todo. Si yo le digo, mire, acabo de entrar aquí a su edificio y el vigilante estaba así, llámele la atención. Un balazo me puede pegar. No hay confianza. Mira, no hagas eso, hombre. Mire, no tenemos ni valor de quejarnos en los negocios donde nosotros vamos a comprar. Bueno, el sector empresarial es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí prevalece la soberanía del productor, no del consumidor. Aquí prevalece
esa tiranía. El productor es el que manda, no le garantiza esto, no le garantiza el otro. Y una de las cosas que yo tuve esperanza que podía cambiar un poquito ese tipo de actitud fueron las cadenas internacionales como Pizza Hut, Burger King y todo eso, porque vienen con otra mentalidad, entrenan a los empleados, como el señor, como está, que no estoy sumamente atentos, ¿verdad? Otro tipo de mentalidad, que es la ventaja que podríamos tener con la inversión extranjera que usted menciona. Por ejemplo, Heineken trae muchas formas de manejar negocios, trae tecnología, conocimiento, administración. Va a cambiar muchísimo, porque es bastante grande también. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Costa Rica tiene una buena imagen, es guapa. Nosotros somos feos. Si a alguien se le ocurre, miren, Honduras está aquí, miren, está en medio del centro de Centroamérica. Investigamos, vaya, anda a averiguar qué dice la Cancillería o el Departamento de Estado sobre Honduras. Y le trae un perfil que le van a decir, ¿qué vamos a hacer así nosotros? Si están acostumbrados a otro tipo de ambiente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de fortalecer el hogar. Ahí es donde comienza todo. Y no soy yo quien lo va a hacer, yo estoy exponiendo una solución porque se necesita de cierto liderazgo y autoridad. Para mí, esa autoridad puede ser el alcalde. Con su poder de convocatoria llama a los diferentes grupos, ¿verdad?, sociales. Miren, aquí tenemos que ver cómo hacemos, ¿verdad? Y no es que yo no quiero respuestas ahorita, hay que pensar cómo vamos a hacer para fortalecer el hogar hondureño. Óigame. ¿Usted cree que entonces el valor de la familia es sin duda el elemento esencial para crear ese inicio de transformación? Es que ahí comienza todo. Sí. Y es un reto muy grande. ¿Y usted considera que el alcalde, por ejemplo, el alcalde de San Pedro Sula, sin dar nombre, sino que simplemente la figura del alcalde? Fíjese que hace poco también hablaba con una persona que también tenía una opinión sobre el alcalde de San Pedro Sula, como la figura del alcalde de San Pedro Sula. Y lo diferenciaba con el alcalde de Tegucigalpa, que la alcaldía de Tegucigalpa sigue siendo como una alcaldía artesanal, como representativa de la ciudad, pero un alcalde en la ciudad de San Pedro Sula pareciera más como un presidente de la zona. En México le dicen presidente de la comunidad, ¿cómo le dicen? El presidente de algo, le dicen, ¿verdad? No se me olvida el término exacto, pero es un presidente y tiene un congreso que se llama Corporación Municipal. Pero vea usted, así como digo que no hay capitalismo en Honduras, tampoco hay democracia, ni la ha habido en 200 y pico de años. Claro. Nosotros votamos por un alcalde y con él se van 10 regidores en la lista de él que él escogió y que el dueño del movimiento aprobó. ¿Usted sabe quiénes son los regidores ahorita? Yo no lo sé. Yo no sé quiénes son los 10 regidores. Llegaron ahí a través de una mezcla, no porque yo voté por ninguno de ellos. Y después integraron una lista de 10 a la forma que ellos les se les ocurrió hacer. Entonces nosotros tenemos que votar por esos regidores para que se sientan comprometidos con quien votó por ellos. Pero ahorita todos los regidores, ¿con quién están comprometidos? Con su dueño. ¿Y quién es su dueño? El que era candidato a alcalde y el que era candidato a presidente. Esas son de las cosas que tienen que cambiar. Por eso digo yo, la política es el punto de arranque. Entonces, bueno, tenemos un presidente de la comuna de todas maneras, ¿verdad? Ahorita, y él tiene poder de convocatoria. Así como lo tiene un presidente en toda la República. Él llama a alguien, todo el mundo se quiere acercar al alcalde. Aún los más ricos de San Pedro Sula, cuando están frente al alcalde, sí, señor alcalde, no son gallitos. Y si son gallitos, no van a llegar muy lejos. Tienen que acomodarse de alguna forma, que es parte de las argollas también. Sí. Es un problema de depuración que tenemos que hacer. Sí. Pero es posible y lo podemos hacer ahora con los jóvenes. Los jóvenes tienen que responder, tienen que integrarse, tienen que reconocer que esta herencia que le estamos dando nosotros no la quieren. Entonces vamos a cambiarla para que los que nos hereden lo que yo hubiera querido heredar. Pero si no se involucran, la situación del pueblo hondureño va a continuar igual, y estar igual o estancados hoy en día es quedarse atrás. Pero entonces en esa premisa yo creo que aquí hay una problemática con el factor confianza, y es que también la educación protocolaria o política, por así decirlo, en la zona norte es muy poca. Entonces la reacción del norteño no es bien fuera de lo común para los que están acostumbrados a la cercanía del poder. Cómo nosotros, a través de la transformación cultural, entendemos de que
es importante educarnos en ese aspecto y eliminar esa barrera de rivalidad que existe. Al final somos un mismo país. Pero le voy a decir, es que ya tuvimos algunas personas de la costa Ajá. norte que se destacaron. Sí. Don Jorge Hueso Arias, que eventualmente terminó en Tegucigalpa, hasta el poder también. Sí. Jaime Rosenthal, Edmond Bográn y algunos otros que están por ahí. Okay. ¿Dónde están esos nuevos? No están, no han surgido, porque como estamos en una desventaja, entonces también quita el incentivo de penetrar porque el esfuerzo es muy grande. En Tegucigalpa no tiene que hacer usted ningún esfuerzo. Digo, ya está ahí en la pomada. Y la costa norte tiene que tener una beligerancia mayor de la que ha tenido. Mire, ¿cuántos ministros o secretarios de Estado son de la costa norte? Correcto. Tal vez ninguno. Sí, muy pocos. En la administración de doña Xiomara antes, creo que solo Tomás Vaquero fue Sí. de aquí. Y tal vez uno que otro por allá. Todo lo demás está allá. De los 5 directores del Banco Central, que a veces solo son 4, ¿verdad? Son típicamente abogados de Tegucigalpa. No hay representación de actividad económica, no hay representación geográfica tampoco. Y nos quieren contentar, entusiasmar y entretener con que es el motor de la economía hondureña Cortés. No es cierto. Si usted ve la cifra, va a ver que Cortés... Mire, Cortés paga el 25% de los impuestos. Francisco Morazán paga el 60% de los impuestos. Que por dar la razón, no me importa la razón, allá lo pagan, ahí están. Que los bancos están concentrados allá, los bancos no ganan ni 10,000 millones, ¿verdad? Es lo que se recauda. Del impuesto sobre venta, aquí se pagan 9,000 millones. Y estoy hablando ya del consumo. Tegucigalpa, 13,500 millones. Pues sí, Cuentas de cheques, depósitos a plazo, el doble o más. Yo creo que estamos entrando en un punto bien clave sobre la realidad cultural que tenemos como país. Y es que precisamente esa realidad es la que es muy difícil de aceptar como un norteño. Sí. Pero es algo que más bien, en vez de rechazarla, hay que saber trabajar con ella. Y creo que ahí es donde el factor confianza juega un rol muy importante. Y creo que el norteño ha perdido mucha confianza de lo que ha pasado históricamente en el desarrollo del poder, que incluso como para ir a la ciudad de Tegucigalpa lo rechazan, como no me gusta ir a Tegucigalpa. Y la verdad es que yo creo que a veces tantos años de tanto sufrimiento, tanto dolor que ha sufrido un país, quizás tal vez 6 meses de cambio cultural puede resolver lo que 200 años de problemas han traído para pero nosotros. Tenemos que dedicarnos Esa a ellos. ese es el llamado a acción, pues, ¿verdad? En Honduras, como país tercermundista, el mayor poder es del público, del gobierno, el político. En el primer mundo es el privado. El privado tiene un poder increíblemente grande. Sí. Aunque escuchamos nosotros que este presidente quiere hacer esto, el otro, y el otro, el otro. Pero eso no le afecta a la vida. En países del primer mundo, ¿sabe lo que les interesa? ¿Qué hace la municipalidad? Más que los otros son discusiones que van a tener en el restaurante o algo por el estilo. ¿Qué está haciendo la municipalidad? Y después, ¿qué está haciendo el Estado? Y Suiza es el único, que no hablemos ahorita que copiar a Suiza. Ese es peor, por cantones, que claro. Cada cantón puede ser un barrio como esto y decide aquí cómo voy a vivir. Sí. Y después de las 10 de la noche no circulan carros, no hay esto y lo otro. Y todos se ponen de acuerdo en hacerlo para mejorar su vida. Entonces, la costa norte no tiene ningún poder político, virtualmente cero. Y no tiene que verlo, no, el poder político es decisivo. Yo estuve en una efímera, corta campaña como precandidato. Y de ahí concluí, verifiqué, comprobé 2 cosas. Uno, tiene que estar en la política aquí en Honduras casi el 100% del tiempo. Y número 2, mejor esté en Tegucigalpa que fuera de Tegucigalpa. Entonces, tenemos que cambiar esa realidad. ¿Cómo se puede cambiar esa realidad en San Pedro Sula, que es fuerte, independientemente que no sea tan fuerte como creemos? Oiga, comencemos con la municipalidad. Pongan ustedes los jóvenes el próximo alcalde. Lo pueden poner. Tienen suficientes votos para hacerlo. Háganlo. Y después de que ese alcalde, con el apoyo de todos estos jóvenes idealistas, si usted quiere, que quieren vivir en una mejor ciudad, puede llegar a ser un candidato presidencial. Porque va a escucharse en toda la República lo que está sucediendo en San Pedro Sula. Comience por acá, por San Pedro Sula. Tómense la municipalidad en las próximas elecciones.
Esa es una acción interesante a seguir, la verdad que tiene mucho Porque sentido. usted Sí. hablaba de que conferencias por aquí, 1.4 millones por allá. Sí, todo eso está bueno. Es como cuando oye un sermón uno de un pastor que sale Sí, entusiasmado. sí. Pero ya el lunes ya se regresa a lo mismo. Correcto, sí, es que al final eso no justifica nada. La realidad es que seguimos siendo, sí, 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 Tiene me que queda haber claro. seguimiento. Sí. Entonces, de este grupo, oye, escuchaste, hagamos algo aquí, hagamos algo. No estamos acostumbrados, ¿verdad? A eso. ¿Qué es lo que nos diferencia con Estados Unidos? Juan Bautista Alberdi escribió un libro insustituible hasta ahorita que se llama La omnipotencia de los estados. Omnipotencia del Estado. Y ahí él hace un contraste de la América del Norte con América del Sur, donde estamos nosotros, centro y sur. Y dice, en esos países como Estados Unidos, Europa, cuando una comunidad quiere algo, dice, se juntan, ¿verdad? Unen sus voluntades y hacen lo que hay que hacer. En nuestros países no hay esto, no hay lo otro, si el gobierno no lo da. Imagínate, dos mentalidades completamente distintas. Lo que hizo poderoso Estados Unidos y Europa no fueron los gobiernos. Los gobiernos no estorbaron hasta cierto punto, porque Claro. hay historias muy negras Sí, también de todos exacto. lados, horribles, horribles, ¿verdad? Pero en términos general fue aquel empuje de las personas privadas lo que hizo esos países grandes. Nosotros no, los personajes aquí son políticos, ¿verdad? En los periodos. Y le toleramos una serie de conductas que son intolerables, que es mi queja con los diplomáticos. ¿Por qué ustedes toleran lo que en sus países no tolerarían? La verdad que mucha reflexión y el libro trae todos esos elementos, la verdad, que son muy interesantes que los lean. Para ir cerrando, don Carlos, creo que lo que comparte es importante que lo asimilemos y lo interioricemos. No es un tema de quién es mejor, la verdad que unidos somos mejores. Yo creo que esa narrativa de compararnos ha creado la problemática que tenemos en nuestro país. Pero, a ver, la buena noticia es de que estamos en lo más bajo. Y porque estamos en lo más bajo, lo único que queda es ir para arriba. Entonces, si lo vemos de esa forma y entendemos y aplicamos nuestras herramientas para que eso sea posible, probablemente en menos de una década probablemente podríamos transformar esto, pero tenemos que comprometernos a eso. Y en ese aspecto, ¿qué le dice a esa persona que quiere cambiar Honduras? ¿Qué frase necesita escuchar hoy? Tienen que seguir personas con quienes comparte muchos valores, aunque no tenga mucha oportunidad de practicarlos por el ambiente. Pero vaya, usted mencionaba estos 4 muchachos porque en el sector privado han hecho eso, tal y tal cosa. Necesitamos otros 4 o 5 también que en la parte Pública. de construir nuestro país. Oiga, nuestro país sabe cómo está, como que yo le pida a usted, ahorita mismo, que me siembre una mata de maíz ahí. ¿Qué me va a decir usted? Que estoy loco. ¿Cómo lo voy a hacer? En cerámica. Entonces usted le dice a alguien que invierta. ¿Cómo? Que yo voy a invertir. Oíme, no conozco banqueros, no conozco el gobierno, no puedo resolver un problema a través de una llamada telefónica. Los que ya están en lo que yo podría hacer me aplastan, bla, 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 todo lo que usted quiera. ¿Ah? Tenemos que hacer ese inicio. Mire, este librito es corto para que lo lean. Y lo regalo porque no lo compran. Yo le puedo mandar a usted algunas copias porque los que vean Por este favor, podcast... a mí me gustó mucho el libro, por eso estamos haciendo el episodio. Sí, de verdad. yo le puedo mandar, no sé, unas 10, 20 copias y cuando las agote, espero Le yo que aviso. sea rápido y que no me diga después de un año, fíjate que son los 5 han venido por el libro, o lo han pedido y usted se los hace llegar. No, pero sí es algo que me puedo comprometer a regalar, claro que sí. Yo se los voy a hacer llegar. Por favor. 20 por copias. favor, Y por favor. regálelos, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es que la gente vaya conociendo otra forma de pensar y que compartamos. Porque no vamos a hacer nosotros ningún esfuerzo unido si no estamos en onda. Así es. Y a través de este libro van a conocer muchas cosas que sí les va a parecer, porque no me he inventado nada, yo tampoco. No, claro, tienen que leerlo para que ustedes puedan interpretarlo, pero la verdad que está muy Yo bueno. soy como el pastor que repite la Biblia a su modo. Entonces yo estoy interpretando a mi modo, porque ahí cito también personas que han escrito sobre esto, ¿verdad? Y cuando yo hablo de transformación cultural, es porque leí un libro hace como 40 años que decía, el subdesarrollo es un estado de la mente. Larry Harrison, el autor, que eventualmente lo conocí, hicimos una buena amistad, al grado que después de dar la charla yo aquí en la UTH, le mandé
una copia de la charla y le digo que la quería convertir en libro. Fantástico, me estoy de acuerdo con todo lo que decís ahí. Ni modo, si parte lo había aprendido de él. Bueno, pero es que la verdad que, bueno, esta conversación, la verdad, tiene mucho valor en Fundamentos Media precisamente por eso, porque también nos interesa mucho la problemática, nos interesa mucho también entender la esencia de por qué están pasando muchas cosas en nuestro país y cómo podemos transformar esa realidad. Y creo que lo que hemos compartido con don Carlos, que ha sido un componente también un poco político, la intención es un llamado a la acción y confiar en el prójimo y entender de que entre nosotros, las rivalidades no es entre nosotros. Las rivalidades se generan en contextos estratégicos que abonan a que nosotros como país tengamos un mejor bienestar o un mejor futuro o un mejor presente. La verdad, don Carlos, le agradezco mucho la participación y un poco compartir estas ideas que hemos conversado del libro. Lo felicito por el libro. Yo me vi motivado después de haber leído el libro de hacer esta entrevista y pues animar a los demás creadores de contenido que también tengamos estas conversaciones que parecieran a veces no entretenidas, pero también es contenido que nos forma, ¿verdad? Mira, esto es vida, esto es una realidad. Yo he vivido esto y porque tuve el tipo de formación en el hogar, es que yo hablo de esa forma. Sí. Y se puede comprobar porque muchos han escrito sobre eso. También fue fortalecido en un internado jesuita, donde estuve 5 años, que casi me hago jesuita, ¿verdad? Vale más que no. No hubiera aguantado 5 años. Entonces, son importantes. Queremos vivir una vida digna. Dios no nos mandó a sufrir aquí. ¿Qué clase de Dios es un Dios que lo manda a sufrir? Nosotros mismos nos hemos encargado de que la gente sufra por falta de solidaridad, sensibilidad y reconocer esa interacción que hay entre todos nosotros. Don Carlos Urbizo, muchas gracias por esta conversación y este espacio para poder compartir un poco nuestras percepciones e ideas aquí en el espacio de Fundamentos Media. Ya saben, también a ti, gracias por acompañarnos hasta ese punto. Ya sabes, compartir, comentar, interactuar, suscribirte a nuestro canal. Todo esto crece gracias al apoyo tuyo y de ustedes. Así que nos vemos a la próxima. Chao.